Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. Bienvenidos a la iglesia más bella, más hermosa. Habíamos 34 almas a las 4 de la mañana. Yo sé que ustedes cuentan, es un teléfono, pero son dos. Ya la pastora pues lo sabe. Jaime, son dos. ¿Quién más son dos? Pedro, son dos. Y hay alguien más. Y Judith y Juan, son dos. Exacto. Y así que habían 31, pero cuando contamos las dupletas, pues habíamos 34 intercesores ungidos hasta la médula espinal. Mire, hermano, de verdad que yo me gozo porque es que esta gente da cátedra, oraciones espectaculares. Gladys me mata con sus oraciones. Eso es otro nivel. Y de verdad que me gozo con cada uno de ustedes. Así que anímese, hermano, porque el cristiano que no ora es un cadáver de cristiano. La vida cristiana se basa en la oración. Punto. Yo siempre me he preguntado por qué el Hijo del Hombre, por qué el más que manda en el universo, el creador de todas las cosas, por qué Jesucristo, siendo Dios, oraba tanto. ¿Usted no se ha preguntado eso? Pero si Él era Dios y Él sabía todo, y nos dio cátedras de oración, al extremo que en Getsemaní le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación, y cuando los encontró estaban dormidos. Ciertamente el espíritu está presto, pero la carne es débil. Mire, hermano, mate la carne. Dígale a la carne, hombre, no. Y hoy escuché algo bien rico, bien sabroso. Escuché a una intercesora que dijo que la cama te traga. La cama te traga. Oye, yo no sabía que la cama tragaba gente. ¿Es cierto eso? La cama te traga. Así que yo, como soy madrugador, no tengo problema. Me acostumbré a levantarme de madrugada. Punto, ya. Y mi cerebro está programado para de madrugada, se despierta. Y no hay quien me haga dormir. Y a veces me viro para el otro lado, no hay forma, me tengo que levantar a orar. ¿Por qué? Porque es como, ¿alguien ha tenido hambre alguna vez? Todos los días, ¿verdad? ¿Y qué te sacia? Comer. Y tú comes y te sientes como bien, te sientes enérgico, te sientes bien, te sientes con deseos de seguir para adelante. Para mí la oración es comer. Y entonces el cuerpo físico te pasa factura. El estómago te dice que tienes hambre, ¿cierto? ¿Por qué el espíritu no? Piensa. Porque cuando pasas varias horas sin comer, tu cuerpo, ¿qué te dice? Tengo hambre. ¿Y qué tú haces? Comes. La pregunta es, ¿por qué el espíritu de algunos no le dice, tengo hambre de orar? Solo para que pienses. Porque hoy tenemos la tercera. Hoy tenemos la tercera clase de la carta a los Romanos y terminamos la segunda con el contexto histórico. Okay. Dios es el Dios de la historia. Dios conoce la historia pasada, presente y futura. Y Dios es algo como bien particular. Mira, cuando Dios creó todas las cosas, creó la historia, Él sabía de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el día que tú ibas a nacer. Y sabe el día que tú vas a morir. Y Él conoce el principio
y Él conoce el final. Y yo me he puesto a pensar y yo he descubierto, esa es mi propia teología, que Dios creó el final antes del principio. Tú crees lo mismo, ¿verdad? Sí, Dios creó el final y después el principio. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en un reloj que ni los suizos. El tiempo de Dios, que no es el cronos es donde vivimos, el planeta Tierra, el sistema solar, pero Dios vive en otra dimensión de tiempo y se llama el Kairos, donde es tan rápido que se detiene. Ok, alguien piensa que la eternidad es lenta. Piensa en la eternidad. Cuando nos muramos, vamos para el cielo, para la eternidad. Y todo es como que hay mucho tiempo y todo es lento, ¿cierto? Yo lo pensé muchas veces hasta que descubrí por la palabra que la eternidad es todo lo contrario. La eternidad es tan rápida que se detiene. Ok, haz un círculo con muchos puntitos. Puntito, puntito, puntito. Sigue haciendo puntitos. Y ahora haz los puntitos bien rápido. Exageradamente rápido. ¿Qué tú tienes? Un círculo. Y cuando tú miras el círculo, ¿se está moviendo o está detenido? Es tan rápido que tú lo ves detenido. La eternidad no es lenta, es demasiado rápida que se detiene. Por eso, Dios sabía cuando iba a enviar a Jesucristo a la tierra. El tiempo perfecto, el momento histórico perfecto, y eso fue lo que sucedió. Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo por 430 años y un día él lo iba a libertar. Eso Dios lo sabía antes que pasara. Dios sabía cuándo enviar a Cristo y lo envió en el momento oportuno. Y la historia dice que había una nación dominante en la tierra, en ese lugar. En esa parte del planeta donde Jesucristo iba a nacer, se había cuajado un imperio poderoso que era como con tentáculos, que lo abarcaba todo. Y uno de los imperios más grandes de la historia ha sido el Imperio Romano. Ahora, vamos al contexto geográfico. Ya sabemos que Dios planificó todo en la historia para que ocurriera ese suceso, que es el suceso más grande y más importante de la historia de la humanidad. Ahora, ¿dónde ocurrió? Roma era el centro del más grande imperio de su época. Así como todos los caminos conducían a Roma, en el sentido inverso, todos los caminos salían de Roma y comunicaban con los puntos más lejanos de ese imperio de conquistas permanentes. Piense, ¿a quién se le ocurrió hacer caminos y puentes y conectar un lugar con otro? Detrás de esas mentes que aparentan ser perversas y tienen unos intereses particulares está Dios. Siempre está Dios detrás de todo. Y a veces miramos a Puerto Rico, por ejemplo, y miramos el Capitolio, y miramos la fortaleza, y miramos las secretarías, y miramos las alcaldías, y miramos todo eso y se nos paran los pelos, ¿cierto? Detrás de todo eso está Dios. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo.
Y detrás de toda esta estructura de este imperio estaba Dios. Y todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos salen de Roma. Si el evangelio se difundía en el corazón mismo del imperio, llegaría a difundirse en toda su extensión y periferia, tal como la sangre que saliendo del corazón circula por nuestra red sanguínea de comunicaciones. Lo mismo. No había otro centro geográfico como Roma para conseguir la difusión del evangelio, y aún esa razón geográfica era eminentemente válida para elegir a Roma como la destinataria del poder espiritual contenido en el mensaje de la carta a los romanos y a nosotros. Eso lo escogió Dios. Y lo escogió Dios por una razón bien lógica y bien evidente. Dios sabía que si Pablo escribía esa carta y iba a ese lugar, el evangelio se iba a difundir por donde quiera. Mire, hermano, cuando Dios a usted lo quiere bendecir, usa hasta el diablo. Sí. Porque esta señora tenía mucha necesidad. Mucha necesidad. Pobrecita. Y en la calle donde ella vivía había un santero. Y la gente iba a consultarse y la señora siempre estaba orando por ese santero. Y las cosas se le apretaron y ella oró, le oró al Señor. Por provisión. Y el santero se burlaba de ella. El santero pues estaba bien económicamente, veía a la señora pasando necesidad y la invitaba a que se consultara y le decía, mire, venga para acá, que mire cómo yo estoy, el Dios suyo ese la tiene ahí pasando necesidades. Y la viejita siempre decía, yo estoy orando por ti. Y un día él le dijo a uno de sus alcahuetes, hazle una compra brutal y llévasela, pero le vas a decir que yo se la envié. Y el alcahuete fue y le hizo una tremenda compra y le tocó la puerta y le llevó la compra. Y le dijo, ¿usted sabe quién le envió esto? Y ella empezó a guardar. Hey, doña, ¿usted sabe quién le envió esto? Sí, mijo, si cuando Dios me quiere bendecir usa hasta el diablo. Cuando Dios te quiere bendecir, usa hasta tus enemigos. Y Dios usó la historia y la geografía para que el evangelio fuera difundido. El contexto social cultural. Al ser la Roma de entonces un crisol donde se estaban difundiendo todas las culturas de la época, no existía otro punto comparable para una proclama que no hacía acepción de personas y que se hacía extensiva a todos los hombres, independientemente de su historia, geografía, raza, color o nivel sociocultural. Roma lo poseía todo. Había lugar para el debate jurídico y para el intelectual. Tenía cabida el judío religioso como el griego pensante y ahora también el cristiano reciente. En ese entorno sociocultural único, la proclama de Dios introducía su poder dinamizador y estaba destinada a producir cambios impredecibles para el hombre. La estrategia de Pablo fue admirable, sencillamente porque era la estrategia de Dios mismo. Hoy asistimos a vertiginosos desplazamientos de los centros de poder históricos, geográficos y socioculturales de un mundo en crisis y en transformación. Hoy vuelve a ser un momento crucial para introducir la dinamis del evangelio y dejar los resultados transformadores en su propio poder y en el designio del Espíritu Santo. En la estrategia de Dios,
hoy parece ser la hora de América Latina, aunque es a la vez la hora decisiva y final para todo el mundo. Mire, hermano, ¿usted sabe cuál es la raza de más aumento poblacional en los Estados Unidos? Nosotros. Si usted mira las estadísticas de los Estados Unidos, los hispanos, vaya al oeste de Estados Unidos, vaya a Texas, Arizona, Nuevo México, Las Vegas. Ustedes estuvieron por allá hace poco. Mire, hermano, allí los gringos tienen que aprender a hablar español. Vaya a Miami y ahora Orlando. Y el evangelio ha llegado a Latinoamérica y muchos de los cristianos de hoy fueron evangelizados por gente como Gille Ávila, Ole Rasky, Nicky Cruz, porque Puerto Rico llegó a ser en los años 60, 70 y yo creo que hasta 80 la cuna de evangelización de América Latina. Iglesia fundada por boricuas, por la gente que fue a predicar de aquí. Y ahora en Estados Unidos hay iglesias numerosas, gigantescas, hispanas. Este es el momento de América Latina. Aunque a la vez es la hora decisiva y final para todo el mundo. La hora en que el más puro evangelio, como Lutero llamó a esta carta de Pablo, que él no pensó de ninguna manera que era exclusiva para ellos, penetra el corazón mismo del continente latinoamericano, de sus grandes ciudades capitales, y desde allá circule en explosión incontenible del poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, que circule transformando vidas, derribando estructuras, levantando baluartes de fe desde los cuales Jesucristo se ha sacado de los brazos de su madre, de los incontables crucifijos de muerte, de pinturas mortecinas, todas ellas estampadas de un Cristo inoperante, para ser levantado en la predicación de una iglesia renovada por aquel que es Señor tanto de los muertos como de los que viven. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, hermano, yo nací en un hogar católico. Mi mamá era católica desde muy jovencita hasta muy entrada en años. Yo estudié en un colegio católico. Fui monaguillo, quería ser cura, hasta que me hablaron de celibato y ahí se me quitaron las ganas y desistí. Pero a mí me apasionaba la iglesia desde niño. Yo no sabía lo que era la iglesia evangélica, yo sabía lo que era la iglesia católica, pero había algo como que yo no encajaba, y es la mortandad. Yo no encajaba con un Cristo muerto todo el tiempo, porque a mí la muerte no me atraía, ni me motivaba, ni me decía nada. Para mí la muerte era algo espantoso. Y el concepto de Cristo crucificado en la cruz hoy todavía existe. La gente todavía lo carga en las cadenas, la gente todavía lo carga en su mente y en su corazón, y como que se le da más importancia al Cristo muerto que al Cristo vivo. Se le da más importancia al niñito Jesús en un pesebre que al Cristo resucitado y glorificado. Y yo pienso que pesa más la tristeza, lo lúgubre, que a veces nosotros llegamos al evangelio y traemos con nosotros esa mochila.
y nos convertimos y perseveramos en una iglesia católica, pero todavía tenemos una mentalidad de mortandad, una mentalidad de calamidad, de oscuro, de tenebroso. Y yo pienso que el evangelio es vida, y es alegría, y es gozo, y es luz, y es algo bueno. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y a veces me entristezco un poco porque ¿por qué tantas malas noticias en el evangelio? ¿Por qué tanta condenación? ¿Por qué tanta presión de que te vas para el infierno? Pero si en el infierno estaba yo, entonces, ¿qué diferencia hace que nosotros estemos allá afuera sabiendo que si nos morimos nos vamos para el infierno, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo, ¿alguien estaba en el mundo? Y nos íbamos para el infierno, derecho, de cabeza. Ya, eso era fácil para mí entenderlo. Para las pailas, yo me iba para las pailas y me moría, yo estaba seguro de eso. El asunto es que cuando yo llego a la iglesia, me predican más de que me voy para el infierno que de que me voy para el cielo. Ok, y si bebes te vas para el infierno, y si fumas te vas para el infierno, y si usas droga, pues yo sé eso, y si haces también te vas para el infierno, y si te pones esto, te quitas esto, te arreglas aquello, te cambias aquello otro, también te vas para el infierno. Y entonces el evangelio, yo pienso que a veces no es atractivo, porque si yo estoy en el mundo condenado y vengo a la iglesia y también me condenan, pues ¿para dónde voy? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué hago? Porque allá afuera me condenaba el diablo y acá adentro me condena el predicador. Y todo es condenación. Pues entonces llegó un momento que yo dije, pues si me voy para el infierno como quiera, pues mejor me voy disfrutándomelo. Porque allá me jaltaba de todo y me iba para el infierno. Aquí me cohíbo de todo y como quiera me voy para el infierno. ¿Sabes? Me voy para el infierno si tengo tenis. Hay iglesias que con tenis tú no puedes pasarle al frente. Estoy diciendo la verdad. No puedes pasar al frente con tenis. Hermano, usted tiene tenis, usted es del diablo. No estoy bromeando. Y no, olvídate. Entonces, ok, ¿qué hacemos? Pues el evangelio no es eso. El evangelio son buenas noticias de salvación. La doctrina para lograrlo está plasmada en la magistral carta de Pablo dirigida a los romanos, que ha llegado a ellos y a nosotros porque su ansiado viaje para verlo se vio estorbado de varias maneras. Por eso fue que Pablo escribió la carta, porque no pudo llegar. Y a veces nosotros no podemos llegar y pensamos que eso es algo malo y es un problema. Y a veces nosotros no podemos llegar porque Dios tiene otro plan para nosotros. Y Pablo no pudo llegar a Roma aunque quería. ¿Sabe? A veces no es lo que tú quieres, es lo que te conviene. Porque eso es lo que Dios te va a dar. Y gracias a esta carta, porque ¿quién leyó la carta de verdad? ¿Quién la leyó? ¿Alguien que la haya leído? Ok, ustedes la leyeron. ¿Tú la leíste también? Ok. Los primeros 3 capítulos, ¿qué pasó cuando leíste los primeros 3 capítulos? ¿Ah? Te confrontó. Ok, alguien leyendo los primeros 3 capítulos lloró. Lloró. Ok, cosas. Exactamente. Lo primero que te das cuenta, lo voy a repetir para que los que no te escucharon, que están conectados, lo escuchen. Cosas que estaban pasando, cosas que están pasando ahora, Pablo las describe que estaban pasando en esa época igual. Lo que significa
que el pecado es pecado hoy, pero era pecado en ese momento, el mismo pecado. La gente estaba al garete en aquel momento como están al garete ahora. Ok. Y yo sé que los que tienen una mente renovada leen los primeros 3 capítulos y saben que no pasó nada porque eso ya no es conmigo. Pero, a mí no me ocurrió así. A mí no me ocurrió así. Cuando yo leí los primeros 3 capítulos, que los he leído montones de veces, pero para hacer este estudio volví a leerlos, Dios me confrontó. Me confrontó con quien yo era. Y me confrontó con lo que yo merecía y con lo que yo no merezco. Y yo me sentí tan y tan y tan mal que me quebrantó. Porque le di rewind a la película y yo dije, ese era yo. Todo lo que Pablo describe en estos capítulos era mi vida. Y lo que yo merecía es lo que Pablo escribe que merecemos. Pero cuando a mitad del capítulo 3, él empieza a hablar de la justificación por la fe, ahí es que uno hace. Ok. ¿Qué nos ha pasado, iglesia? Que en la predicación de muchos y en la conversación de otros brillan los primeros 3 capítulos o los primeros 2 capítulos y medio, no el final del tercero. Nos hemos acostumbrado a hablar de lo que fuimos, de lo que merecíamos. Y es tiempo de cambiar nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar y comenzar a hablar de lo que hoy somos, de lo que no alcanzamos por nuestro pecado y de lo que sí alcanzamos por su gracia. Ese es el evangelio. El evangelio no es que nos vamos para el infierno si pecamos. Es lo que sorprendió a Lutero. Lutero, la justicia que es por fe, la entendía como la justicia que Dios tenía con el malvado y lo que le iba a hacer. Cuando él leyó Romanos, todo cambió y ahora él entiende que la justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios a la cual Pablo se refiere no es la justicia del castigo para el que lo hace mal, sino todo lo contrario, de la justificación para el que lo hace mal. Nadie se alegró. Piensa en lo que te merecías. Puedes ver ese castigo como la justicia de Dios. Pero la justicia que es por la fe no es esa. No es lo que tú te merecías. Misericordia es no darte el castigo que mereces. Gracia es darte el beneficio que no mereces. Esa es la justicia por la fe. Ganamos. Estorbaremos nosotros con nuestra actitud negligente y como consecuencia haremos que la avasalladora verdad del evangelio de justificación por la fe sea detenida por nuestras formas de culto o de predicación o de enseñanza o de tradición o por tener a Cristo encerrado en las paredes de los templos. Lutero reformó la iglesia, cierto, lo discutimos en la primera clase, lo hablamos, lo entendemos. Lutero era un monje franciscano que dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque era la única iglesia, no habían dos, había una. Se separó de esas enseñanzas que van en contra de la Biblia, que son enseñanzas de hombre, son dogmas, y dijo, no, esto yo no estoy de acuerdo, y hizo una tesis, por llamarla así, unos postulados, hizo una tesis diciendo, no estoy de acuerdo ni con esto, 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 ni con aquello. Y nació lo que es hoy la iglesia evangélica, que nos llaman protestantes, pero yo no protesto, no sé por qué me dicen protestantes.
yo no protesto por nada. Pero para la Iglesia Católica soy protestante y mi propia familia me desheredó por eso. Cuando se enteraron que yo era pastor, eso fue como un disgrace. ¿Cómo se dice eso en español? Una deshonra para mi familia, porque abandoné la iglesia madre. Yo no sabía que la iglesia era mi madre, pero eso es lo que ellos dicen. Y abandoné la iglesia madre y ahora soy de los subversivos protestantes, que hay un kiosco en todas las esquinas y que no saben ni por dónde van. Eso es lo que ellos piensan de nosotros, que no tenemos ni norte ni sur. Y hubo una reforma. Ok, escúchame, iglesia. Nosotros necesitamos una nueva reforma. Hay cosas en nuestra iglesia evangélica que tienen que ser reformadas y cambiar. No estoy hablando de esta congregación en particular, estoy hablando de la iglesia evangélica en general. La iglesia evangélica se ha convertido en una iglesia legalista a la última potencia. Unos se fueron al extremo de que todo es pecado, no se puede hacer nada, y se fueron para allá bien lejos. Y otros se fueron a predicar prosperidad, que todo es chilling, no importa. Haz lo que tú quieras, no importa. Tú traes chavo a la iglesia y está todo bien. Y la pregunta es, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde tú crees que salió eso? Piensa. ¿Alguien ha estudiado la historia? Diste en el clavo. Ok. En la iglesia católica, tú sales de misa, no me estoy saliendo del tema. Tú sales porque Pablo lo explica. Tú sales de la misa y te emborrachas. Y peleas con tu mujer y no importa. Y el otro sábado o el otro domingo vas a misa normal. Te confiesas, rezas 3 Padres Nuestros y 2 Ave María y se acabó el problema. ¿Ok? Se acabó el problema. Estamos bien. Y la próxima semana tú vuelves y tú haces lo que tú quieras. Y puedes convivir sin casarte y no hay problema. Ahora, no te puedes divorciar porque te excomulgan. Sí, es que es paradójico, pero así es. Okay. Entonces, los católicos, que eso es lo que Vivian está diciendo, para que sepan que la iglesia católica es bien libertina y se puede hacer todo y no hay problema. ¿Cierto? Eso fue el resumen de lo que ella dijo. ¿Qué sucede? Ahora la iglesia evangélica quiere ir en contra de eso. No parecerse a la iglesia católica en eso y se van al legalismo, a donde respirar es pecado. Y estás frito, tú estás muerto. ¿Sabes? Tú entras a una iglesia legalista y tú estás muerto. No sé qué la gente hace ahí porque te vas para el infierno. No importa lo que tú hagas, estás chavao. Ya. ¿Qué sucede? Parte de la iglesia que no encajó con eso, no le gustó eso, empezaron a ir en contra de eso, pero se fueron tan y tan lejos que se fueron a la indulgencia de la iglesia católica. Porque todo es el catolicismo, eso es todo. Todo está ahí y nosotros hemos cogido o esto otro o aquello. Y eso es lo que en verdad nosotros somos. Y eso no es evangelio ni es Cristo. Esos se fueron, te explico las indulgencias. Tú tenías un pecado, venías donde un sacerdote y de acuerdo al pecado era lo que tú pagabas. Y si eras un rey, el sacerdote se saltaba. Pecado no, hay que pagar. Y eso se llamaban las indulgencias. Ok. Tú pagabas por tus pecados.
por el perdón. Tú pagabas por el perdón de tus pecados. Gracias, Pablo. Para tú ser perdonado, tú tenías que pagar. Ok. Y eso empezó en el Antiguo Testamento cuando una persona quería ser perdonado por Dios. ¿Qué hacía? Llevaba una ofrenda, un animal sin mancha, y el sacerdote lo degollaba. Pues todo viene de allá. Entonces, para poder entender esto, tenemos que coger un curso que se llama Historia de la Iglesia. ¿Dónde la iglesia fue que se desvió? Al principio, los apóstoles no eran gente adinerada, los mataban, vivían en cuevas, en catacumba, eran la escoria de la humanidad. Ser cristiano en ese tiempo era que te llevaran a un coliseo romano y que un león te comiera. Cuando Constantino el Grande se convierte en el año 400 por allá, después de Cristo, se convierte, ahora le empieza a dar privilegios a la iglesia. Por un lado, le da tierras, le da títulos, y de ahí nace el papado. Oye esto. Pero por otro lado, comienza a introducir el paganismo en la iglesia, porque él es el jefe, él es el rey. Días como el día de la Candelaria. La iglesia católica lo celebra. Días como el Día de los Muertos. La iglesia católica lo celebra. Ok. Pues en la iglesia cristiana, ahora la iglesia cristiana quiere celebrar el Día del Pastor. Y hay muchas iglesias que celebran el Día del Pastor. ¿Y saben lo que es el Día del Pastor? El día en que al pastor lo sientan en una silla aquí como si fuera rey, y lo que falta es que le pongan la corona, y vienen los ministerios de la iglesia y la gente de la iglesia y le traen regalos. Ustedes se ríen, pero yo vengo de una iglesia 11 años donde todos los años se celebraba el Día del Pastor, y nosotros teníamos que honrar a nuestros pastores y llevarles y cuidado con el regalo que le lleva. Y entonces se convirtió en una competencia de qué ministerio lleva el mejor regalo, qué persona lleva el mejor regalo. Ok, cosas como yo estoy predicando, yo estuviera rico si esto lo establecemos aquí. Yo viviera en el condado, porque yo predico bueno. Y entonces, cada vez que tú lanzas una palabra poderosa, alguien de allá atrás corre y tira chavos en el altar. ¿Me sigue? Entonces, unos se extraviaron por allá, que si te cortas la pollina te vas para el infierno, y otros, si es tremenda palabra, tienes que traer chavo al altar y tirarlo en el. Y en eso es que se ha convertido la iglesia. Y entonces nos ven de allá afuera. ¿Y quién quiere venir para acá? Por eso los inconversos, como cuando Pablo era inconverso, les reprendía a su esposa por traer el diezmo. Porque es la mentalidad. Porque no lo buscamos. Ustedes saben que aquí no, aquí no. Y alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿cuándo es el día del pastor de la iglesia? Y yo, ¿el pastor? Que no hay día del pastor. No, tenemos que hacer. No, aquí no. Pues si hay un día del pastor, pues hay un día del ujiel, y hay un día del intercesor, y hay un día del adorador, y hay un día del que el embellecedor, y un día ¿sabes? Pues entonces, ¿cuándo va a ser el día tuyo? Puede ser el día de la oveja. ¿Ves? Entonces, pues hay que también, si hay un día de pastor, pues también tiene que haber un día de oveja. Pero hay día del pastor, pero no hay días de oveja. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sabe? Yo no necesito día del pastor. Hay un solo pastor, se llama Jesucristo. Él es el buen pastor. Pues el día del pastor es todos los días, el día de Jesucristo. Hombre, no. Pues la iglesia tiene que ser reformada porque estamos mal.
Nos hemos olvidado de la esencia de esto. Y la esencia de esto son las almas que necesitan a Cristo. Mire, hermano, hay dos razones por las que nosotros venimos a la iglesia. Una, adorar a Dios. Adorar, a llenarnos de la palabra y demás, ¿cierto? Otra, a que otros vengan a hacer lo que nosotros hacemos, adorar a Dios y a educarnos en la palabra. Pues ya, esa es la esencia de la iglesia. Lo demás está de más. Y hemos incluido tantas cosas que el evangelio puro, real, se ha diluido. Y Pablo lo ataca. Ok. ¿No son acaso las pertinentes, las difundidas palabras de la canción de Luis Alfredo Díaz que expresan una necesidad tan patente en América Latina? Escucha esto. Baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Saca a Dios del retablo y ponlo muy dentro de tu corazón. Quita a Dios de los templos en donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensas que está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estás. Mi Señor te está buscando. Tu respuesta está esperando. Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida a Jesús. Me fascinó. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vamos, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Ah? Las buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias, no malas. ¿Qué es una buena noticia para ti? Que tu familia sea salva. Esa es la mejor noticia. Hoy yo estoy hablando con una persona. ¿Sabe las conversaciones esas que uno tiene con gente que no conocen a Dios? O que dicen que lo conocen, pero en verdad no lo conocen. Y porque me hizo un comentario. Porque hay una persona que se llama como yo, se llama Edgardo, y es bien negativa. Y todo bien negativa. Y entonces él está hablando con alguien y dice, estoy aquí con Edgardo. Y parece que le preguntan, no, pero no es ese Edgardo. Este Edgardo es positivo. ¿Ok? Y yo, qué cool, está hablando de mí. Y comenzamos a hablar. Y yo he tenido que ser bien paciente con esa persona. Me está dando un servicio, se ha tardado mucho por situaciones diversas. Todo el mundo lo presiona y lo ajora, menos yo. Y eso a él le ha llamado la atención. Todo el mundo le mete presión, yo lo llamo cool. No hay problema. Sí, está bien, yo espero. Y eso le ha llamado la atención. Llevamos como un mes en este asunto. Hoy por fin se resolvió. Y él estaba contento porque pudo terminar lo que estaba haciendo. Y tuvimos la oportunidad de hablar. Y me hace la pregunta: ¿por qué usted es así? Me intriga. Le he dado malas noticias. No hay problema, eso lo resolvemos. Y esto es que, sí, está bien, bregamos con eso. Nunca, para mí nunca hay problema. Y él eso le intriga y me pregunta, ¿por qué para usted, aunque yo le dé una mala noticia, nunca es un problema? Como, ¿de qué planeta es usted? Y yo, dirigido por el Espíritu Santo, porque no hay de otra, eso fue Dios, le digo, es que yo aprendí hace 31 años algo bien importante. Y tiene que ver con el mayor problema de la humanidad. Yo viví por 31 años aterrado a la muerte, porque yo pensaba que el problema de la muerte no tenía solución. Hace 31 años me explicaron que el problema de la muerte sí tenía solución. Y yo solucioné el único problema que para mí no tenía solución, que fue el problema de la muerte.
me dijo, pues le explicaron bien. Y yo le dije, sí, hasta el día de hoy. ¿Quiere escucharlo? Y me dijo, por supuesto. Yo quiero saber. Y nos sentamos y yo le presenté las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación. El evangelio son buenas noticias, no son malas, son buenas. Y él se quedó fascinado y contento y feliz. Nunca lo había entendido así. Ese es el evangelio. ¿Por qué queremos hacer del evangelio una mala noticia? ¿Por qué queremos ponerle trabas a la gente? Te voy a dar otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha estado en una iglesia donde para confesar a Jesús tiene que pasar al frente? Hay muchas. Usted también. Para convertirse hay que pasar al frente. Ahora, imagínese una persona con bochorno, un joven que todo es bochorno. ¿Usted cree que va a pasar al frente? No va a pasar. Pues tienen unas personas encargadas para agarrarlos por el brazo y traerlos. Y yo he invitado personas a la iglesia y me dicen, pero en tu iglesia hay que pasar al frente. Yo no. ¿Verdad que sí? En tu iglesia hacen a uno pasar al frente. Yo si es así no voy. Ok, la pregunta es, ¿por qué hay que pasar al frente? ¿Quién se inventó eso? Entonces, ok, usted pasó por esa experiencia. Usted es pastora ahora y usted implementa lo que usted aprendió. Pero no saben, tú le preguntas por qué hay que pasar al frente y no tienen una respuesta. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué hay que pasar al frente para convertirse? Porque, ¿qué dice la Biblia en Romanos 10 y 11 sobre convertirse? ¿Alguien lo sabe de memoria? Ajá, Pablo. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confesares con tu boca, pues eres salvo. Ahora, tú tienes que pasar al frente para creer. No, tienes que pasar al frente para confesar. No, pero es que la Biblia dice que el que confiese delante de los hombres, pues en el bautismo lo vas a hacer. Cuando te bautizamos lo vas a confesar delante de todo el que esté allí en la playa. Dilo duro. No te tienes que convertir en la iglesia porque hay gente que se han convertido en el baño, en el cuarto, en la cocina, picando la cebolla. No son la cebolla, el Espíritu Santo. Dime, la cebolla te hace llorar. Entonces, hay tantas cosas que se han introducido en la iglesia y Pablo las menciona que no son de Dios. Entonces, te voy a decir de dónde viene. Ok. En la iglesia se convirtieron 10 el domingo. Eso es todo. Esa iglesia. Yo te tengo una bien buena. ¿Tú crees que pasar al frente y repetir la oración te hace salvo? Tú puedes hacer eso todos los domingos y seguir con tu vida pecaminosa. Lo que te hace salvo es metanoia. No es repetir la oración. Hay que confesarlo y hay que creer, y eso lo dice la Biblia. Pero cuando tú te conviertes, tú cambias. Ya. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo puede llegar una persona a agradar a Dios
y a conseguir salvación. ¿Cómo? Piensa, ¿cómo una persona puede llegar a agradar a Dios y a conseguir salvación? No hay pregunta que sea más importante contestar en la vida, pues su respuesta señala el camino del destino eterno del hombre. Sin embargo, aun cuando se trata de una cuestión tan especial y tan claramente contestada en la palabra de Dios, se escuchan opiniones muy diferentes entre los cristianos evangélicos. Parece ser que aunque es la pregunta más significativa para la vida eterna del hombre, es también la que conlleva más confusión. Al preguntar a un grupo de hermanos, ¿qué hay que hacer para ser salvo?, se reciben varias opiniones aparentemente bíblicas, pero que se contradicen. Muchos responden conforme a la opinión popular del mundo, que dice que podemos hacer buenas obras, o por lo menos hacer algo por nosotros mismos para agradar a Dios y así ganar la salvación. El estudio de la carta a los romanos es sumamente importante debido a que esta creencia se ha generalizado mucho entre el pueblo de Dios. Esta carta ha sido usada por Dios a través de la historia para transformar la vida de muchas personas que han confiado en Cristo. Romanos es el único libro de la Biblia que tiene como propósito explicar el mensaje del Evangelio. Para usted entender el mensaje del Evangelio, tiene que leer Romanos. Porque si no, puede ser que tenga opiniones como tiene mucha gente. Nos presenta la esencia de la doctrina enseñada por Pablo y del Evangelio que predicó. Muestra los elementos primordiales que el mensaje de la iglesia debe incluir. Si no predicamos este mensaje, no tenemos nada que decirle al mundo. Este libro es importante porque define cómo han obtenido la comunión con Dios todas las personas que han gozado de ella desde el principio del mundo. Y el que predique otro evangelio es que sea ¿qué? Anatema. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se predican tantos evangelios? El evangelio de la libertad, ¿en serio? El evangelio de la prosperidad. Pues si lo que hay es uno. Ahora, vamos a terminar con los 3 grandes logros. Dios dio la prueba de su amor al haber enviado a Cristo a morir en lugar de los seres humanos, siendo aún pecadores. A causa de la respuesta de fe del pecador en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios le ha declarado justo. Ciertamente, aquel que ha sido declarado justo no quedará desamparado del amor de Dios, que ha sido derramado en forma extensa en su corazón. Romanos soluciona el dilema divino de la justificación con base en la sangre derramada del Señor. Mire, hermano, cuando usted lee Romanos, usted tiene que ir al Antiguo Testamento, tiene que ir al tabernáculo, tiene que ir a Moisés, tiene que ir a los levitas, tiene que ir a todo lo que Dios estableció antes para poder entender lo que Dios estableció ahora. Y el problema es que usted no se puede quedar en antes, porque lo de antes es solo para explicar lo de ahora. Porque la Biblia dice que lo de antes es sombra de lo que había de venir. Cristo con toda seguridad verá que los pecadores justificados sean salvos de la ira. Redención, propiciación y reconciliación. Esta gran obra tripartita, redención, propiciación y reconciliación, es totalmente la obra de Dios lograda por medio de la muerte de Cristo. La primera, la redención.
la redención se relaciona con el pecado. Romanos 3:24, ¿qué dice? Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y usted sé lo que está pensando. Mire, pastor, yo me convertí hace 20 años y esto yo lo sé de memoria, en serio. Yo me convertí hace, y esto es como para los bebés. Okay. Vamos a ver si es verdad. Algunos de ustedes, de los que esto es como leche a usted, esto es bien fácil a usted, ¿le ha pedido perdón a Dios últimamente? Sí. La pregunta es, ¿le has pedido a Dios perdón últimamente por algo que le habías pedido ya perdón a Dios? Ese es el problema. Cada vez que le pedimos perdón a Dios por algo que ya le habíamos pedido perdón, que ya Dios perdonó, no hemos entendido de qué se trata la redención. Y nos pasa una y otra y otra y otra vez. Salud. Segunda pregunta. ¿Te has sentido culpable en estos últimos días por algo que has hecho? ¿Culpable? Sí. Por algo que has dicho, por algo que has pensado, por algo que has hecho. ¿Ok? Esta es la pregunta. ¿Cuánto te ha durado la culpabilidad? Puede que te haya durado 2 minutos, pero hay gente que le ha durado 2 días. Y hay otros que le ha durado 2 semanas. Y otros le ha durado 2 meses. Y otros le ha durado 2 años. Y hay algunos que llevan 2 décadas. Culpándose por una decisión que tomaron y todavía esa culpabilidad la arrastran. No estoy hablando de gente de allá afuera, estoy hablando de gente de aquí dentro. Yo me convertí y a los 5 años todavía yo le pedía perdón a Dios por las cosas que yo había hecho en el mundo. 5 años escuchando palabras, 5 años escuchando de... Ok. No es lo mismo para mí ser salvo que ser redimido. Salvos de la ira, redimidos por la sangre. Somos redimidos. Sin culpa. Inocentes. Héctor, cometiste una falta grave. Tan grave que te va a llevar a la cárcel. Y la policía te arresta. Y te llevan a la corte. Y el fiscal habla y el juez dictamina. Culpable. Para adentro. El abogado levanta la mano y le dice al juez, juez, yo sé que Héctor es culpable. Deme la sentencia a mí y déjelo libre. Eso es redención. El problema es
que Cristo murió una vez para esa redención y lo matamos todos los días. Todos los días Él tiene que morir porque tú y yo no hemos entendido que la sangre de Cristo limpió los pecados del pasado, los del presente y aún los del futuro. No estoy hablando de salvo, siempre salvo. No. Vete para el mundo, hacer lo que tú quieras y que se manifieste Cristo a ver qué pasa. No. Pablo habla de retener. Bueno, Pablo dice, no vaya a ser que yo habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Esta salvación hay que mantenerla, hay que valorarla, hay que cuidarla todos los días, con nuestras acciones, con nuestra vida. Pero no podemos vivir redimidos, condenados. Pues no cuadra. Si estamos redimidos, no estamos condenados. Entonces el abogado le dijo, señor juez, déjelo libre, yo voy a pagar la pena por él. Pero entonces él dice, no, yo quiero ir preso. No es que yo lo hice. Mi amor, cállate la boca. Tranquilo, vete. No, yo no voy para ningún lado. Y a veces, con nuestra mente y aún con nuestras acciones, eso es lo que hacemos. Dios te perdonó, punto. Dios se olvidó que te perdonó, punto. Dios echó tus pecados al fondo de la mar, amarró con una cadena, una piedra de molino. Redención. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Ya. No vas para el infierno. 2, propiciación o santificación. Y esta se relaciona con Dios. Romanos 3:25, me fascina. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Propiciación. Ahora, ¿de dónde viene la propiciación? ¿Desde dónde? Para atrás. Okay. La propiciación tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la provisión de Dios para tu vida eterna, la provisión de Dios por tu pecado. Y Dios siempre ha provisto al ser humano por el pecado. ¿Quiénes saben que Adán y Eva pecaron? Lo sabemos, pecaron. ¿Quiénes saben que Dios los llamó y ellos se habían escondido? Adán, ¿dónde tú estás? Señor, tuve miedo y me escondí. Y la Biblia dice que se vistieron ¿con qué? Con delantales de hojas. Ellos se pusieron hoja. ¿Por qué? ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Hasta ahí estamos bien. Ok. Mira lo que dice la Biblia. Que Dios los vistió. ¿Con qué? Con abrigos de pieles. La pregunta es, ¿de dónde ellos sacaron las hojas? Dicen que de la higuera. Los eruditos dicen que eran hojas de higuera. Que por eso fue que después Jesucristo la maldijo. Eso, unos teólogos por ahí. Pues yo no sé de qué hojas eran, la Biblia no dice, pero eran hojas de qué? De un árbol. Hojas grandes, con un bejuco se amarraron. Ok, pero eso no es lo curioso. Lo curioso es de dónde vienen las pieles. ¿Quién tiene pieles? Un animal. Ahora, ¿tú le puedes quitar la piel a un animal vivo? Tienes que ¿qué? Que degollarlo. Ok, alguien está entendiendo, ¿verdad?
El primer acto de propiciación en la Biblia fue en el jardín. El primero. Dios mató un animal. ¿Ok? Por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque la ofrenda de Abel era una ofrenda que tenía sangre. Porque en la mentalidad de ese muchacho estaba la verdadera religión, que es la religión de sangre. No así en la mente de Caín. Abel era un adorador. Abel era un hombre que sabía de qué se trataba. Por eso trajo el mejor de sus animalitos. Ahora, pasa todo ese tiempo y llegamos a Moisés. Y Dios le da instrucciones a Moisés de establecer un sacerdocio, un tabernáculo, y el propósito principal del tabernáculo es ¿cuál? Bueno, encontrarse con Dios, por supuesto, en el lugar santísimo. Pero desde que tú entras por los atrios, ¿ok?, hasta que tú llegas al lugar santísimo, hay alguien escondido y hay un altar donde ¿qué? Donde se sacrifica con sangre. El sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, lo amarran con unos cascabeles que suenan, y si los cascabeles no suenan es que se murió, y lo sacan. Pero si Dios aceptó la ofrenda, ¿ok?, que él representaba al pueblo, el sumo sacerdote una vez al año hacía holocausto, sacrificio a Dios por los pecados del pueblo, y el pueblo tenía un año más. ¿Estás viendo el panorama? Ahora, cuando tú estudias el tabernáculo te das cuenta de algunas cosas. El tabernáculo está en el centro de las tribus. Si tú miras desde un avión o desde un dron, de arriba para abajo, y tú ves cómo colocaron las tiendas de los israelitas, te vas a dar cuenta que en la parte norte hay una cantidad, eso está en la Biblia, en la parte norte hay esta cantidad de tiendas. Pero en la parte sur hay una cantidad, lee lo que está ahí escrito, mayor. Y en la parte este y en la parte oeste hay la misma cantidad. Si tú lo miras desde arriba, esto es lo que tú ves. Está allí. Ahora, cuando miras las estacas, te das cuenta que las estacas están enterradas hasta la mitad. Hablan de muerte y resurrección. Estudia el tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo. Todos los colores, tiene 4 colores, tipifican los 4 evangelios. Las sogas significan la humanidad de Cristo. Todo es Cristo. Pero lo más interesante de todo es el nombre de las puertas. La primera puerta que lleva a los atrios tiene un nombre. Se llama el camino. La puerta que da al lugar santo, que solo entran los sacerdotes, se llama la verdad. Y la cortina se llama la vida. Ese es el nombre hebreo que tienen esas puertas. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿A través de qué? ¿Qué hay desde los atrios hasta el lugar santísimo? Sacrificio. Nadie va al Padre si no es a través de mi sacrificio.
Lo único que te da acceso a Dios es la sangre del Cordero. Lo único que limpia tus pecados es la sangre de Jesucristo. Lo único que te redime, lo único que te justifica es Él. Mira, y esto parece una clase de primer grado de escuela dominical de los niños con Yolanda. Ok. No. Esto es tan sencillo que yo creo que Caleb lo sabe. Esto es elemental, esto es bien simple. No es tan simple. El asunto es que lo sabemos, pero no lo vivimos. Lo entendemos, pero no lo ejecutamos. ¿Por qué vivimos con tanta condenación? ¿Por qué vivimos con tanta culpa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Con tanto señalamiento. ¿Por qué desde los altares se predica tanta muerte? Porque donde se predica ley, Pablo dice que la ley es ¿qué? La ley es muerte. La ley es como el espejo. La ley es como un espejo. Esto yo sé que no es para nadie aquí. Pero tú te paras frente al espejo y dices, estoy gordo. Pues no es para nadie, es para. Estoy gordo. Ok. El espejo te dice que estás gordo, pero no te hace rebajar. La ley te dice que tú eres pecador, pero no te salva ni te perdona. Entonces, ¿por qué vamos a predicar ley cuando la ley ni te perdona ni te salva? La ley te acusa. La ley te dice, eres pecador. Por eso el evangelio no lo puedes mezclar con ley. ¿Puedo seguir? Ok. Cuando tú juntas dos verdades, pastora, ¿cómo se llama eso? Eso se llama dualismo. Okay. Son dos verdades. La ley es una verdad. La gracia es una verdad, pero no pueden vivir juntas. Y hemos hecho un dualismo. Queremos vivir un evangelio con una mezcla de ley y gracia. Okay. ¿Podemos ir más para atrás? Okay. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, despide a Agar y a Ismael? ¿Te pareció cruel? ¿Te pareció cruel? ¿Qué parece cruel? Ah, dilo más alto. Sara le dijo, mira, pero Dios, él no le iba a hacer nada. Bueno, él lo decía a veces a su mujer, pero él no, fue Dios que le dijo, sácala. ¿Sabes? Cuando Sarai le pidió a su marido que botara a Agar y al chamaquito, a Ismael, yo lo entendí. Ya, yo hubiera hecho lo mismo. Yo no entendí cuando Dios estuvo de acuerdo con Sara y le dijo a Abraham, sácalos. Eso yo no lo entendí. Tuve que estudiarlo para entenderlo. Y yo descubrí algo bien particular. Que eso era dualismo. ¿Por qué era dualismo? Porque Sara es ¿qué? Es libre. Pero Agar es ¿qué? Es esclava. No puedes vivir la libertad con la esclavitud. La libre no puede vivir con la esclava. Y el hijo de la libre no puede convivir con el hijo de la esclava. Por eso Ismael se tuvo que ir. Ahora, Dios los bendijo en el desierto. Ese es Dios.
Y ahí fue que yo entendí. Dios no lo mató en el desierto. Dios le mandó un ángel y le mandó agua y resolvieron el problema. Pero no podían quedarse viviendo juntos los dos nenes porque Isaac es hijo de la libre, Ismael es hijo de la esclava. No podemos en este lugar aquí entre nosotros vivir con la gracia y con la ley. Aunque la ley sea una verdad. Pero fue una verdad para ese tiempo. Antes de Cristo, la ley. Después de Cristo, la gracia. Y queremos arrastrar la ley. Y ese era el tostón de Pablo. ¿Cómo Pablo le explica a Pedro que los nuevos cristianos no se tienen que circuncidar? Que no es necesario cumplir la ley, porque Jesucristo no vino a abrogarla, vino a cumplirla y la cumplió, pero no entendemos cómo, porque nuestra justicia o la justicia de Dios para nosotros no puede ser, mire hermano, ¿cómo tú te explicas que un hombre le da 30 y pico de puñaladas a su mujer y el papá de la víctima va a la cárcel, lo perdona y lo sostiene? Gille Ávila hizo eso. A la hija de Gille la apuñalearon y la mataron. Gille fue a la cárcel a decirle al asesino de su hija que lo perdonaba, y no solo que lo perdonaba, que lo iba a sustentar en sus años de cárcel. ¿Cómo tú puedes entender que alguien en un accidente te mate un hijo y que Dios lo perdone? ¿Cómo entendemos a Alex Trujillo? Pablo lo entendió. ¿Por qué? Porque Pablo mató muchos cristianos, incluyendo Esteban. Y cuando regresó a Jerusalén, se encontró con la familia de Esteban. Por eso en Filipenses 3, él dice, ciertamente, olvidando lo que quedó atrás, yo tengo que seguir para adelante. La gracia es lo único que te empodera para olvidar el pasado y seguir para el frente. La ley te ata al pasado. La gracia te liberta de él. La ley te condena y te mata. La gracia te liberta y te da vida. La ley te obliga a pecar, te incita a pecar. Eso es la ley. La gracia te da poder en contra del pecado. Por eso el evangelio es gracia, no es ley. Y ese es el tostón que tiene Pablo y con lo que Pablo tiene que bregar en Roma. Y la tercera, que me fascina, y con esta terminamos. La reconciliación se relaciona con el ser humano. La primera, ¿cuál es la primera? Redención, tiene que ver con el pecado. La segunda, propiciación, tiene que ver con Dios. Y la tercera, reconciliación, tiene que ver contigo y conmigo. La reconciliación es el tercer gran logro de la muerte sacrificial de Cristo en el Calvario. Es la suspensión de la enemistad que separa a la humanidad de Dios. Y esto me conmueve y me mata. Éramos enemigos de Dios, punto. Dios no quería nada que ver con nosotros, porque Él es santo. Colosenses, capítulo 1, verso 21. Eso
los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Antes. Ok, ¿alguna vez tú te has reconciliado con alguien que no quería saber de ti? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Alguien que no quería verte ni en pintura. O alguien a quien tú no querías ver ni en pintura. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Y se reconciliaron. Y ahora janguean y están juntos. Y se aman. Eso es espectacular. ¿Alguien ha tenido amoríos con alguien y se han dejado y luego se han reconciliado? Mire, hermano, mire, yo he tenido en 20 años pocas peleas con mi esposa. Pocas peleas. Muy pocas. Hay matrimonios que se están matando todos. Nosotros hemos tenido pocas situaciones entre nosotros. Hemos tenido otras situaciones de otras, pero entre nosotros pocas. Los mejores momentos que yo, no sé, no puedo hablar por ella, que yo he pasado, no son momentos cuando estamos bien. Los mejores momentos que yo he pasado son los momentos que hemos estado mal y nos reconciliamos. Ella se quiere reconciliar hoy. Pues que no estamos peleados, mami. Ok, ¿alguien puede entender lo que yo estoy diciendo? Mis mejores momentos han sido cuando hemos estado separados, emocionalmente, sentimentalmente, ella y yo acá, y nos hemos reconciliado. Eso es fuegos artificiales. Eso es bello, eso es hermoso, eso es lo más lindo. Ok. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, después de 31 años, fue reconciliarme con Dios. Ahora, llevamos 31 ya juntos. Yo no quiero pelear con él. Yo quiero vivir este amor sin pelear. No quiero separarme de él, nunca jamás. Eso es reconciliación. La reconciliación es la base para restaurar la comunión entre el hombre y Dios. La reconciliación por la muerte de Cristo es un hecho verídico. Además, se realizó siendo nosotros enemigos de Dios. Ya que la reconciliación se obtuvo por la muerte de Cristo, ciertamente su vida es capaz de asegurar salvación completa y final al creyente. Su vida, no su vida terrenal, sino la presente, durante la cual está intercediendo por los creyentes. Hoy, eso es lo que hace Cristo. Cristo murió por sus enemigos y seguramente Él los salvará. Anteriormente ellos eran sus enemigos, pero ahora tienen compañerismo con Él. Debido a que los cristianos, los reconciliados con Dios, comparten la vida de Cristo, como consecuencia serán salvos. Ok, te perdiste. Ok. Ok. Ser salvo es una consecuencia de la reconciliación. ¿Ahora lo entendiste? Ok. Debido a que los cristianos, los reconciliados con Dios, comparten la vida de Cristo, como consecuencia serán salvos. Por eso nadie me puede decir a mí que alguien que haga una oración, pero que no tenga compañerismo con Dios, es salvo. Mi amor, hiciste la oración, pero eso fueron palabras al aire. ¿Sabe? Ser salvo es una consecuencia de una relación. No me digas que eres salvo porque no, el comienzo es la oración y eso tiene que estar y lo tienes que confesar y eso es un hecho, pero no se puede quedar ahí. Tiene que haber, mira, ¿cómo yo puedo decir que esta señora es mi esposa si yo no vivo con ella en mi casa o en su casa? Esa es de ella. Ya me deja vivir ahí. Yo tengo que pagar la hipoteca, pero ya me deja un ladito ahí en su cama.
¿cómo yo puedo decir que es mi esposa si yo no comparto mi vida con ella? ¿Cómo? De papel, de boca. O sea, ¿cómo tú puedes decir yo soy salvo y no compartir tu vida con él? Tus sueños, tus anhelos, tus problemas, tus situaciones, tus alegrías, tus tristezas, tu estrés con él. Entonces, compartir la vida con Cristo te lleva a ser salvo. La salvación es una consecuencia. No solo se asegura la salvación futura, sino que también nos gloriamos en Dios aquí y ahora. La seguridad y garantía de todo eso es el hecho de que por el Señor nuestro Jesucristo, hemos recibido ahora la reconciliación. Debido a que Dios ha reconciliado a los impíos consigo mismo, deben gozar de paz con Él. Ponte sobre tus pies. Ok. YouTube. Tienes que verla y hacer nota y volverla a ver. Porque te paseamos hoy por la Biblia entera. Entramos, salimos, le dimos la vuelta, fuimos al tabernáculo, fuimos a Génesis, fuimos al jardín del Edén, fuimos a la cruz, fuimos al Gólgota, hicimos un poco de todo hoy. Invita a otro para el miércoles. Este miércoles no, este miércoles interrumpimos la clase por unos asuntos que después te explico. Yo te envío un email. El próximo miércoles está Yolanda. Pero tienes que venir porque ella tiene una palabra brutal para ti. Y entonces retomamos nuevamente la clase, que sería la cuarta. Antes de terminar, repite esta oración de justificación, de reconciliación, de santificación, de propiciación, de redención, de todo, solamente con repetir esto y comenzar a vivir con Cristo. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te confieso y yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres redimido.